a hablar de la amargura, que está dentro de este asunto de los conflictos, claro que sí. Se encuadra muy bien en este momento porque la semana pasada estuvimos viendo de que es posible que nosotros perdonemos a alguien de manera unilateral, en nuestro corazón, es una actitud, aunque la otra persona no nos pida perdón. Dijimos que, bueno, para restaurar una relación es importante que la otra persona pida perdón, que se arrepienta, que reconozca, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero nosotros también es muy importante que podamos perdonar de manera unilateral, porque eso nos guarda de amargarnos en nuestro corazón. Aunque perdonando de esta manera no necesariamente restauremos una relación, sí al menos al perdonar de esta forma unilateral, conservamos nuestro corazón del peligro de amargarnos, del resentimiento, que es tan grave, ¿no? Y entonces vamos a tomar un tiempo para tratar de entender esto, el asunto de la amargura, y también, ¿por qué no?, pensar que en este momento que estamos dando este estudio, es probable que alguno de nosotros esté amargado, esté resentido y de pronto hasta con alguien, ¿no? Y esto lo venga arrastrando desde hace muchos años. Es posible, es muy posible, porque es así como los pecadores muchas veces reaccionamos al pecado de otros, a las ofensas, ¿no? A las heridas que otros nos han causado, ¿sí? Podemos decir que la amargura es como esa ira asentada, digamos, ¿no? Añeja, si se quiere, ¿sí? Como que está alojada en lo profundo de nuestro corazón. Es más que esa ira que reacciona ante una ofensa. ¿Sí? Es muy importante ciertos detalles acá de palabras para poder de alguna manera diagnosticar o identificar. La ira normal, digamos así, reacciona contra una ofensa, ante una ofensa. La amargura, en cambio, tiene más que ver con el ofensor, más que con la ofensa. Es esa actitud negativa más general, más global, contra el ofensor, no tanto contra la ofensa. Seguramente la ocasión inicial fue una ofensa, pero que no se manejó correctamente y terminó siendo una inquina, como decimos, un resentimiento hacia la persona, no tanto hacia la ofensa. Empezamos a pensar mal, a tener malicia hacia el que nos ofendió alguna vez, ¿sí? Cuando nos enojamos en la ira decimos, por ejemplo, estoy enojado por lo que hiciste, algo específico, algo concreto. En cambio, en la amargura decimos, estoy amargado contigo, porque eres una persona malvada. Noten la diferencia, ¿no? Acá está muy sutil las letras en itálicas. En la ira nos enojamos por algo concreto que nos hicieron. En la amargura ya no es por algo, sino con alguien, contra alguien. Y ya emitimos un juicio, porque eres una persona malvada. Ya pensamos mal sobre esa persona. Tenemos malos pensamientos. Sospechamos de las intenciones. Todo lo que hace esa persona, por más que nos haga un bien, como ya estamos amargados, somos capaces de transformarlo en una sospecha. ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué estará buscando? Esta persona siempre hace esto para lograr tal cosa o tal otra. Y ya no hay nada que esa persona pueda hacer que a nosotros nos agrade, porque lo miramos todo con mala intención, porque estamos amargados, ¿sí? Esa es la amargura, tremendo. Nosotros obviamente somos pecadores y estamos acostumbrados al pecado. Pecado nuestro y pecado de otros, ¿verdad? Generalmente vivimos pasando por alto muchísimas ofensas. Muchas ofensas podemos pasar por alto. Podemos perdonar muchas heridas. Podemos hablar con alguna persona que nos ha lastimado y podemos ponernos de acuerdo, dejar pasar. Pero lamentablemente de vez en cuando sufrimos una herida tan profunda, una ofensa tan inesperada quizás o tan dolorosa, que nos tentamos a no dejarla pasar, a no perdonarla, a guardarla de alguna forma y amargarnos, ¿sí? Y eso entonces se transforma como en esa disposición de nuestro corazón a almacenar ese dolor, guardarlo en el corazón, nutrirlo, alimentarlo, dejarlo que crezca hasta que se transforme en una hostilidad hacia la persona, ¿sí? Una una malicia, un mal pensar, una enemistad profunda hacia esa persona, ¿sí? Eso es la amargura, y es algo que realmente nos hace mucho daño, más de lo que a veces identificamos inicialmente, y cuando la tenemos ya arraigada en nuestro corazón, también es muy difícil de reconocerla. Me suele pasar a mí cuando
quiero ayudar a otra persona y yo percibo que está amargada, que quiero hacerle ver a esa persona, y es muy común, y seguramente es la experiencia de cada uno de ustedes, que la persona no lo reconozca, no lo vea así. No, esa misma amargura que le está comiendo el corazón no le deje ver que a la persona que la tiene, no le deje reconocer que la tiene, y se sienta víctima de otra persona y no pueda ver que ella de alguna forma, en algún punto se ha transformado en una victimaria o un victimario, y está, de alguna manera se ha vuelto responsable de haber tratado tan mal el pecado que le han hecho, que ahora la persona está esperando que el que la ofendió lo reconozca, le duela, se humille, se quebrante, etcétera, pero en realidad no puede reconocer que el gran problema en el corazón de esa persona no es tanto lo que haga el ofensor inicial, sino que esa persona ahora, en ese estado de amargura, tiene que hacer algo con eso. Y ya es 100% responsable de esa amargura que hay en el corazón, que es la que realmente la está comiendo. ¿Sí? Bueno, y decir entonces, para ir al grano con esto, que aún nosotros como creyentes podemos caer en este pecado, porque es un pecado, y gracias a Dios la Biblia nos enseña que Jesús puede ayudarnos, claro que sí. No solo Jesús puede ayudarnos porque Él fue maltratado, Él fue muy maltratado, lo sabemos. Dice en la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿se acuerdan? Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a dar su vida por su pueblo y su pueblo le dio la espalda. Se burló, blasfemó, lo escupió, lo maltrató, completamente indiferente. Y él no se amargó, al contrario. Es tremendo el cuadro de Jesús en la cruz orando por las personas para que el Señor tenga misericordia, ¿no? Dios el Padre, por las personas que lo estaban lastimando, ¿no? Y así fue toda su vida, todo su ministerio. Dice en Isaías 53:3, una profecía 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. La idea es que la gente al verlo volteó el rostro como con una actitud de desprecio. Fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, porque él vino a amarnos, a darnos su vida, a resolver y a solucionar el problema más grande que tenemos, y mayormente el ser humano le ha dado la espalda, lo ha menospreciado. Y ese Jesús que experimentó el desprecio, digamos, una herida muy profunda, ese mismo Jesús es el Jesús que murió y resucitó por las personas, y que ora, que va a ser un día juez, por supuesto, pero que hoy sigue extendiendo misericordia, y la extendió en el pasado a esos mismos que lo ultrajaron, ¿no? Y es el Señor Jesús que está con nosotros, que dice el libro de Hebreos que puede compadecerse de nosotros cuando somos tentados, que puede entendernos, y especialmente en este pecado de la amargura, en esta tentación que todos experimentamos de amargarnos, el Señor sí que puede entendernos, ¿sí? Pero, digamos, la forma en que el Señor nos ayuda no es solo entendiéndonos lo que nos pasa, sino que de verdad el Señor, que ha muerto por nuestros pecados para que tengamos victoria sobre el pecado, nos da consejos muy concretos de cómo sobreponernos, cómo tener victoria sobre la amargura, ¿sí? Y eso lo logramos por medio del mensaje del Evangelio. De eso vamos a hablar hoy. Cómo el Evangelio, las verdades del Evangelio, se convierten en un antídoto contra la amargura en nuestro corazón. Eso lo vemos, ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero vamos a repasarlo de nuevo. Lo vemos muy bien en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Es muy interesante el verbo quítense, porque si ustedes lo miran bien, es una orden que le está dando, pero está hablando como si le estuviera ordenando a la amargura que se quite de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. El verbo está en voz pasiva. Y lo que está diciendo acá es como que tenemos que hacer algo para que la amargura no se arraigue en nuestro corazón, ni el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia
y toda malicia, pero que es algo que no somos 100% nosotros activos al hacerlo. Es como que tenemos que echar mano de algo para que ese algo nos ayude. Por eso es la voz pasiva. Y entonces, en el verso 32, que nos presenta el contraste de lo que debemos hacer en lugar de amargarnos, enojarnos, etc., aquí de alguna manera se nos insinúa cuál es ese antídoto para la amargura. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí es el Evangelio esto. Claro que es el Evangelio. ¿Sí? De alguna manera, lo que implica esta voz pasiva es que yo no voy a dejar de amargarme por decir, no me tengo que amargar, no me tengo que amargar, no me tengo que amargar. No, es que la forma que yo puedo vencer la amargura y vos vencer la amargura es echando mano a lo que Dios hizo por mí, por medio de Cristo, ¿no? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Y después aquí hace como una conclusión, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Evangelio. El Evangelio. ¿Sí? Esta es la forma, clarísimo en la Biblia, la forma en que nosotros podemos vencer la amargura en nuestro corazón, el resentimiento. ¿Sí? Dios nos llama a tener nuestras mentes controladas por el Evangelio. Por su perdón, es lo mismo que decir, controladas por su perdón a través de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sí? Cuando podemos nosotros, también en un esfuerzo intencional, no victimizándonos, sino nosotros como siendo responsables, obedeciendo una orden, enfocar nuestra mente en el Evangelio y todas las implicaciones del Evangelio, eso va a ser de manera indirecta que la amargura no tome raíz en nuestro corazón, no arraigue en nuestro corazón. Interesante que en la Biblia cuando se habla de amargura se lo compara con una raíz, como algo que se va enraizando, porque sí, así es. La amargura va tomando control en nuestro corazón de una manera imperceptible, casi como una raíz va creciendo, ¿no? Va como un musgo, como un moho, no sé, por pensar en algo negativo, pero como algo que lentamente va tomando el control sin que nos demos cuenta. Y entonces es muy interesante pensar también que nuestra manera proactiva de reaccionar a este cáncer, digámoslo así, que es la amargura, que se va de manera muy sutil e imperceptible, se puede comenzar a arraigar en nuestro corazón, es intencionalmente anclar nuestros pensamientos en el Evangelio. Y vamos a ver entonces 6 verdades del Evangelio que nos pueden ayudar contra la amargura. ¿Sí? En primer lugar, y algunas ya las hemos visto, sobre todo las 2 primeras, pero las otras 4 creo que no, y va a valer la pena, por supuesto, en el marco de las 6, articulando una con otra, considerarlas en este estudio, ¿no? En primer lugar, una de las grandes verdades del Evangelio que de alguna manera nos evita que nos amarguemos es enfocarnos y pensar y meditar en la inmensidad del amor de Dios que se muestra en la cruz. De cada una de estas verdades, la pongo acá en rojo para verlas en el sentido negativo, digamos, haciendo de cuenta que estamos amargados, ¿sí? Positivamente, pensar en la inmensidad del amor de Dios, meditar y apropiarnos, regocijarnos en la inmensidad del amor de Dios que muestra Dios en la cruz para con nosotros, nos preserva de la amargura. Ahora, si estamos amargados, es porque nos hemos olvidado del tamaño masivo de la deuda de pecado que Dios nos perdonó. ¿Sí? Nos hemos olvidado, ¿no? Hemos perdido la noción, hemos perdido de vista la cantidad de pecados que Dios nos perdonó. Y estamos amargados porque ya no podemos ver ese beneficio que hemos recibido y estamos haciendo hincapié en alguna ofensa menor en comparación que alguien nos ha hecho a nosotros. Ya hemos visto el pasaje este que es el pasaje más poderoso en todo el Nuevo Testamento para enseñarnos sobre el perdón, que es Mateo capítulo 18. Veámoslo de nuevo, sobremolémoslo un poco, aunque sea. Dice Pedro, dice el Evangelio, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los judíos decían que había que perdonar 3 veces, las tradiciones judías, que todos ellos conocían. Y Pedro es como que se está haciendo el canchero acá, porque
hubiera dicho hasta 3, pero él dice hasta 7, como diciendo, mira qué magnánimo que soy, Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, todo el tiempo, siempre. 70 veces 7. Nadie va a contar 390 veces la cantidad de veces que perdona. La idea es incontables veces, siempre. Y entonces el Señor, para de alguna manera reforzar este concepto que debe haber sido una sorpresa para todos allí, cuenta una parábola para explicar por qué debemos perdonar siempre, los creyentes. Y entonces dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante, y esto es una parábola, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Un talento, inicialmente era una medida de peso, que equivalía a 20 kilos. ¿Sí? En Apocalipsis vemos, Apocalipsis 16, caen piedras del cielo, granizo de un talento cada piedra, 20 kilos cada piedra. Pasó a ser una medida monetaria, y es el equivalente a 20.000 denarios. Un talento a 20.000 denarios. Un denario era el sueldo de un día de una persona. Quiere decir que un talento, si son 20.000 denarios, es el sueldo de 20.000 días de trabajo. Pensá, 20.000 días. Una barbaridad. 10.000 talentos son 20.000 por 10.000 son 200.000 días de trabajo. Es una barbaridad. Algunos han calculado que estos 10.000 talentos equivaldrían al día de hoy a 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. No te alcanzaría varias vidas para pagar eso, con el sueldo tuyo y el mío, ¿no? Lo que está haciendo Jesús acá es hacer una exageración para poder más o menos entender de qué se trata. Acá hay un hombre que debe 1.200 millones de dólares. Y trata de imaginarte, ¿no? 200.000 días de trabajo. ¿Sí? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es tremendo. En un instante, en una palabra, 200.000 días de trabajo, 1.200 millones de dólares, de golpe, solo por una acción instantánea, de decir, ya está, listo, quedó todo perdonado, inmediatamente. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Acuérdense, un denario es lo que se gana en un día de trabajo. 100 denarios es el equivalente a 3 meses de trabajo, 100 días de trabajo. Entre nosotros yo calculaba, imagínate, no sé, yo lo que ganan ustedes, supongamos, para redondear, que ganamos más o menos un promedio de 100.000, estoy exagerando, 100.000 pesos argentinos por mes. Es decir, que 100 denarios, o sea, más o menos 500 dólares por mes. 100 denarios sería 1.500 dólares. Una moto, una bicimoto. O sea, no es poco tampoco. No es que, imagínate que, no sé, un día salimos juntos, estamos juntos y vamos a almorzar juntos y llega el momento de pagar y yo digo, uy, estamos vos y yo digo, uy, me olvidé, no tengo dinero, podés pagar vos, después yo te doy. Bueno, ¿qué va a ser eso? No sé, ¿de qué estamos hablando? 1.000 pesos, 700 pesos. Acá estamos hablando capaz de 300.000 pesos, 1.500 dólares. No es poca plata, por eso está bien que yo se lo pida. Obvio que si vos me prestás 1.500 dólares, en algún momento me lo vas a pedir que te lo devuelva. No es un vuelto. Pero son 100 días de trabajo. En comparación con 1.200 millones de dólares, bueno, no tiene nada que ver. Este hombre acaba de salir, le acaban de perdonar una deuda que no iba a pagar ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, todos trabajando para este rey, digamos, ¿no? Y entonces dice, haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo mismo, por eso está subrayado acá. Las mismas expresiones que dijo este hombre malvado al rey, es la que ahora que le debe el equivalente a una bicimoto, le está diciendo lo mismo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Te enoja eso, ¿no? Vos decís, no puede ser. Te da bronca pensar esto. Bueno, no solo te da bronca a vos y a mí,
le dio bronca a todos los que estuvieron viendo. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, también está enojadísimo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No sé, imposible de nuevo. Hasta la cuarta generación iban a pagar, no sé. Así también, dice Jesús, y esto ya terminó, la parábola termina acá. El verso 35 ya no es parábola, es Jesús aplicando lo que acaba de enseñar. Así también mi Padre Celestial, ya no el Rey hipotético, hará con vosotros, los creyentes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la enseñanza más importante que hay sobre el perdón. Y es muy fuerte. Lo que está diciendo acá es que debías tú también. Tenemos los creyentes, tenemos la obligación de perdonar. Porque se nos ha perdonado una deuda tan grande en un instante. Al hacernos creyentes, por la gracia y misericordia de Dios, sin quererlo, asumimos la obligación de perdonar a otros. Porque a nosotros se nos ha perdonado tanto que ahora no tenemos elección. Debemos perdonar. Y si nos negamos a perdonar, por algún motivo, porque sentimos que, no sé, lo que sea, que no es justo que nos hagan tanto daño a otras personas, entonces se aplica este versículo. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, los creyentes, los que han recibido ese perdón impagable, de esa deuda impagable. Así también hará mi Padre Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es esto así también? Le entregó a los verdugos, eso es. Por eso lo señalé con el mismo color. Lo que va a hacer Dios de alguna manera que no entendemos nosotros es que el Señor, si nos negamos a perdonar, nos va a entregar a verdugos. Esto es una parábola, hasta acá es la parábola. Bueno, algunos escritores y que conocen mucho el corazón humano dicen que Dios a los creyentes que se niegan a perdonar les entrega justamente al verdugo de la amargura. Esa amargura que va comiendo el corazón. ¿Sí? El punto de esta parábola es que no perdonar trae graves consecuencias en la vida de un creyente. Tremendas consecuencias. Algo está mal en el corazón de una persona. ¿Sí? Si nosotros, creyentes, nos ponemos a meditar, a pensar, a darle vueltas, a rumiar, a acostarnos y a la noche dormirnos pensando en los $1.500 que me deben, que le presté y no me devolvió, exagerando, ¿no? O usando este mismo ejemplo. Terminamos quedando atrapados en la amargura hasta que nos morimos por $1.500. Si en cambio nos acostamos meditando en el perdón de Dios, esa deuda millonaria que yo no iba a poder pagar jamás en mi vida, solo con el infierno. Si me acuesto y me levanto pensando en eso, no en la deudita, no en el pecado que vos me hiciste a mí, no en la ofensa, lo que me heriste, lo que me lastimaste, sino que me enfoco en lo que Dios me ha perdonado. Entonces, mi corazón va a encontrar libertad, va a encontrar descanso, va a encontrar gozo, contentamiento, gratitud, a pesar de que hay personas que me están lastimando cada tanto. A pesar de eso, si yo puedo recrearme en esta gran verdad del Evangelio, que es que Dios me ha perdonado una deuda que yo no iba a poder pagar nunca, entonces encuentro descanso y libertad. Ese es el punto, ¿sí? En segundo lugar, debemos enfocarnos en otra gran verdad del Evangelio, es que es en nuestra necesidad desesperada del perdón de Dios. Nuestra necesidad desesperada del perdón de Dios. La anterior era la inmensidad del amor de Dios que se muestra en la cruz. Aquí ahora, nuestra necesidad desesperada del perdón de Dios. Y lo contrario es, si nos amargamos y no perdonamos, estaríamos declarando que no necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el perdón de Dios desesperadamente. Y la semana pasada estuvimos meditando en estos pasajes y vale la pena en este marco que lo volvamos a ver. Acuérdense cuando dice Jesús, cuando estéis orando, perdonad, orden, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas.
impactante esto. La forma que está elaborado el pensamiento impacta. Cuando estéis orando, perdonad. De aquí nos basamos para decir que es posible perdonar de manera unilateral, porque dice que en el momento que estamos orando, si yo me acuerdo que tengo algo contra alguno, estoy resentido contra alguien, tengo algo me duele, algo me molesta, algo no he perdonado, lo perdono ahí mismo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Asume el Señor Jesús que nosotros cuando estamos orando a Dios, reconocemos que necesitamos que Dios nos perdone algunas ofensas. Que nosotros los creyentes cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en ese espíritu de contrición, decir, Señor, otra vez pequé, Señor, por favor, perdóname, te necesito, Señor. He pecado contra ti, te confieso mi pecado. Y por eso es tan importante, dice acá Jesús, que yo perdone, para que en ese momento, cuando le pido a Dios que me perdone, recibir ese perdón. La semana pasada también llamamos la atención al tema que en la famosa oración esta del Padre Nuestro, que se llama, o la oración ejemplar, la oración modelo, dicen los evangélicos, que se hace mención de esto mismo. Dice, y perdónanos dentro del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Noten el cómo. Señor, le estamos diciendo a Dios, Señor, perdóname a mí, de la misma manera que yo he perdonado a otros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y notablemente el Señor agrega una explicación de esta parte, como que si fuera la parte más importante o crucial de esta oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Con esto sería suficiente. Ya es notable que aclare. La única, de todos los elementos del Padre Nuestro, el único explicado es este. Con esta explicación alcanzaría. Y explica de nuevo en verso 15, pero al revés. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No sé si pueden ustedes percibir la importancia que le está dando Jesús a este asunto acá. Y esto es algo cotidiano, el pan nuestro de cada día. Es algo como que tenemos que mantener nuestro corazón al día con este asunto. Como estamos diciendo, de esto tenemos que tener tanta desconfianza de nuestro propio corazón, que diariamente tenemos que asegurarnos de tener, digamos, de tener todas las cuentas saldadas con todos, digamos. De no tener nada guardado que pueda hacer que arraigue en nuestro corazón. Porque eso nos va a afectar nuestra relación con Dios. Lo que está diciendo acá, asombrosamente ambos pasajes, es algo que llama la atención, sobre todo a nosotros que enfatizamos tanto la gracia de Dios. Es decir, que Dios nos ha perdonado de pura gracia, no de manera condicional. Dios nos perdona porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos ha obrado en nuestro corazón para que reconozcamos nuestra condición, ha obrado en nuestro corazón para que podamos ver con los ojos de la fe que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para salvarnos, y nos llevó por medio de su Espíritu Santo al pie de la cruz para arrepentirnos. Y el Señor nos regaló el perdón. Sin embargo, estos dos pasajes dice que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Y bueno, obvio que esto genera una especie de conflicto intelectual, teológico, con esos conceptos de la gracia de Dios. Y eso hace que, bueno, que los estudiosos, los eruditos, los exégetas, los que investigan las Escrituras, propongan algún tipo de solución, ¿sí? Y entonces, estas son las dos opciones que ellos han dado. Está claro por estos dos pasajes que lo que está diciendo Jesús, que es que Dios retiene nuestro perdón, o sea, el que Dios nos perdone a nosotros hasta que nosotros perdonemos a otros. Bueno, eso nos parece, de nuevo, estar en línea con el Evangelio de la gracia. Y entonces, una solución que han dado, estoy hablando de exégetas, de intérpretes evangélicos conservadores, una solución es que, bueno, este perdón que Dios no nos da no tiene que ver con nuestra salvación, con, digamos, con nuestra relación judicial con Dios, siendo Dios el juez y nosotros los reos culpables,
ya hemos sido perdonados de nuestros pecados para siempre, pero sí afecta a nuestra relación con Dios, mirándolo a Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Dios, digamos así, se entristece, se disgusta con nosotros los creyentes cuando no queremos perdonar, y eso afecta a nuestra relación con Dios. Eso es una explicación. La otra explicación, conservadora, es que si yo, creyente, yo que digo que soy creyente, me niego a perdonarte a vos, en un sentido Dios retiene su perdón a mí en el sentido que no voy a ser salvo, no porque perdí la salvación, sino porque al hacer eso estoy demostrando que realmente no soy un cristiano, nunca lo fui. Nunca entendí el perdón de Dios, nunca entendí que Dios me había perdonado esa deuda impagable, y por eso tengo el corazón tan duro como para perdonar a otros y no los quiero perdonar. ¿Sí? ¿Cuál de las dos soluciones es la correcta? En este caso, en estos dos pasajes. ¿Será que Dios sí ya me ha perdonado todo, pero afecta en la forma relacional con Dios, me afecta porque yo no quiero perdonar? ¿O será que realmente yo nunca fui salvo? Bueno, es muy interesante meternos muchas veces las discusiones que hacen los estudiosos, a veces se pierden el punto principal. Me da la impresión a mí, por eso enfaticé tanto este pasaje del Padre Nuestro, que lo que quiere hacer Jesús es hacer un punto que está clarísimo, y es que no tenemos escapatoria. El gran punto acá, más que ponernos a elaborar tanto en estos asuntos, es que los dos son ciertos, en tal caso. Y el punto acá es que no perdonar es algo demasiado grave. Es demasiado grave. Y no existe esa opción para un creyente. Los creyentes no podemos no perdonar. Debemos perdonar a los demás y se acabó. No hay vuelta que darle. Porque no hacerlo implica justamente que no nos reconocemos nosotros como necesitando el perdón. Como dice acá en la parte roja, si nos amargamos y no perdonamos, estaríamos declarando que nosotros no necesitamos o que consideramos que no necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. No puede ser. No puede ser. Un creyente no puede pensar así. No sería un creyente. En tercer lugar, otra tercera verdad del Evangelio que necesitamos considerar para no amargarnos es nuestra necesidad máxima de la misericordia de Dios. Otro aspecto, todos de alguna manera son distintas facetas de un diamante, digamos así, que es el Evangelio, que en un sentido se intersectan, se superponen. Pero pensemos ahora en la misericordia de Dios, en la inmensa misericordia de Dios y la necesidad que tenemos de esa misericordia. ¿Sí? Si nos amargamos, de alguna forma estaríamos declarando que no necesitamos ni la misericordia ni la gracia de Dios, que son casi sinónimos. Yo no quiero extender gracia a otros, yo no necesito gracia, yo no extiendo gracia. ¿Sí? Veamos por un momento. Solo dos pasajes como ejemplo. En la Biblia se exalta de manera preciosa la inmensa gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Con expresiones muy bonitas, muy bonitas. Bueno, yo el domingo decía, hablando de que es una sorpresa ahí en el libro de Oseas, que Dios ya dijo, bueno, ya no te voy a perdonar nunca más. Y yo dije que no debemos presumir como si la misericordia fuera para siempre. Y claro que yo conozco los textos de la Biblia, y estoy seguro de todos ustedes escuchando, dirían, no, el pastor está equivocado. No dice la Biblia porque tu misericordia es para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Es verdad. Y lo dice de una manera obsesiva y repetitiva para que se nos quede grabado, porque la misericordia de Jehová es para siempre. Es una exageración o es un recurso literario para que se nos grabe que la misericordia de Dios es inmensa, es infinita. Y eso es lo que necesitamos, claro. Dice el Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hablando, otra vez, usando figuras literarias para tratar de explicar lo inmenso que es la misericordia de Dios. Como está lejos el oriente del occidente, imposible imaginarlo. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque como a la altura, verso 11, como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. De nuevo, tratando de buscar metáforas. ¿Qué distancia, qué medida más grande podemos imaginar? Bueno, la altura entre los cielos y la tierra. Así es la misericordia de Dios. Así es. Así es su disposición para perdonar. Así hizo que nuestros pecados se alejaran de nosotros.
En Lamentaciones 3:23, perdón, usando también una exageración o una figura literaria para poder entender. Dice, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Comprendiendo el escritor Jeremías acá, que la misericordia de ayer la necesito hoy, porque hoy volví a pecar y voy a volver a pecar mañana. Y cada mañana necesito que de nuevo la misericordia de Dios se derrame sobre mi vida, hasta el día que me muera. La voy a necesitar, y cada uno de nosotros. Nuestra necesidad de la misericordia de Dios es sublime, es máxima, como pusimos acá. Todo el tiempo la necesitamos. No va a llegar un día en nuestra vida que no necesitemos la misericordia de Dios. No existe tal cosa. La necesitamos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría a vos enfrentar a Dios el día que te mueras? ¿Con misericordia o sin misericordia? ¿Cómo te gustaría que Dios te trate cuando estés frente a Él? ¿Con misericordia o sin misericordia? Pregunta tonta, ¿no? Es obvio que queremos que Dios nos trate con misericordia. Es obvio. Bueno, por supuesto viene la implicación de eso. En la Biblia dice, porque, Santiago capítulo 2, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si yo elijo, de nuevo, que reconozco que necesito la misericordia de Dios cada día de mi vida, si yo decido a alguna persona tratarla sin misericordia, dice Santiago que entonces yo voy a ser tratado de esa forma, sin misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Parecido al concepto del perdón, ¿no? Yo me niego a perdonar, Dios no me perdona. Yo le pido a Dios que me perdone de la misma manera que yo perdono a otros. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, de la misma manera que yo extiendo misericordia a otros. Ese es el concepto. Y si yo no quiero extender misericordia, entonces es como si yo le estuviera diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito tu misericordia, no necesito tu gracia. Por eso yo tampoco se la doy a otro. Trátame bien, sé implacable conmigo, sé justo, bien justo conmigo. No me dejes pasar una, porque yo no le quiero dejar pasar una a nadie, Señor. Tremendo, ¿no? Bueno, la Biblia dice, una persona piadosa, temerosa de Dios, es una persona misericordiosa. Una de las maneras de nosotros identificar a alguien que teme a Dios, a alguien que ha entendido, que conoce, que camina con Dios, que es piadoso, es que muestra misericordia. Veamos un par de pasajes. Oh hombre, dice Miqueas 6:8, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son características, evidencias de alguien que realmente camina con el Señor, anda con el Señor. Dice acá, amar misericordia, muy bonita. Sí, usa la palabra, en el Antiguo Testamento usa la palabra gesed, que es, siempre a mí me gusta resaltarlo esto, porque hay dos palabras distintas para misericordia. Esto habla de ese amor leal, constante, inquebrantable. Eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos, los que han venido a conocer ese amor de parte de Dios, manifiesten también a otros. Dice Jesús en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De nuevo, este efecto espejo, digamos, ¿no? Si sos un hijo de Dios, estás diciendo que tú sos hijo del Padre, de este Padre que es misericordioso. Bueno, así como yo soy similar a mi Padre, en muchos aspectos, alguien que me ve a mí sabe que yo de quién soy hijo, porque somos parecidos en muchas cosas. Así dice Jesús, que los que somos hijos de Dios somos misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Tremendo. Y en la misma línea, digamos, pero con un aspecto un tanto, un matiz un tanto más rico, podemos decir también que el Señor, al decir que una característica de un creyente es la misericordia, también está diciendo que ejercitar misericordia, tener misericordia, por supuesto trae bendición a la persona que recibe nuestra misericordia, pero también a nosotros que la extendemos. Nos hace bien. Noten cómo dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
lo que dice Santiago 2:13. Es una bendición, benditos, felices, bendecidos por Dios, los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Cuarta verdad del Evangelio para ayudarnos a enfrentar la amargura o para evitar, digamos, la amargura en nuestro corazón. En cuarto lugar, necesitamos pensar, meditar en otro aspecto del Evangelio, que es que Dios es el juez. Dios es el juez de toda la tierra, no nosotros. No nosotros. Nosotros no somos jueces. Si nos amargamos, estaríamos asumiendo el papel de Dios como juez y vengador. Estaríamos nosotros poniéndonos en el lugar de Dios. Y es por eso que nos amargamos. Cuando continuamos amargados con una persona, lo que estamos haciendo es siendo jueces de esa persona. Estamos enfatizando, subrayando las maldades que hace esa persona. Estamos poniendo nuestra lupa sobre lo malo que es o lo malo que hace o lo malo que dice tal o cual persona. Cómo nos ha ofendido y quién es. Y empezamos a exagerar o exacerbar los defectos de esa persona como si nosotros fuéramos jueces de esa persona. Y por eso nuestros sentimientos hacia esa persona negativos van creciendo. Empezamos a ver todo mal de esa persona porque nos pusimos nosotros en el rol de jueces de esa persona. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Veamos desde el verso 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Cosa rara o difícil de hacer si estás amargado contra alguien es no murmurar de esa persona, no pensar mal y hablar mal. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién te crees que sos? Como decimos en Argentina ahora, ¿a quién te comiste? ¿De qué te la das? ¿Qué estás por encima vos del bien y del mal? ¿Estás por encima de la ley? ¿Estoy yo acaso por encima de la ley? ¿Yo no soy pecador? Todos los creyentes, bueno, no sé si todos los seres humanos, pero todos los que leemos la Biblia, todos los creyentes, todos sabemos que está mal vengarse de otra persona. La pregunta es si sabemos por qué está mal vengarnos. ¿Por qué está mal que nos venguemos? Bueno, lo explica Romanos 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está mal vengarnos, porque eso es una prerrogativa de Dios. Solo Dios puede vengarse. Acá lo dice, ¿sí? Porque esta es la razón por la que está mal, ¿sí? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dios dice: déjame a mí, yo soy el vengador, no sos vos. No te metas a jugar que vos sos Dios. No sos, yo soy, yo pagaré, dice el Señor. Pero interesante, porque acá hay dos imperativos. Dice: no os venguéis, este es un imperativo, no os venguéis, pero también dice: dejad lugar a la ira de Dios. Este es otro imperativo. Déjalo a Dios. No te metas en los asuntos de Dios. Deja que Dios intervenga. Ponelo todo en las manos de Dios. Deja a tal persona que te lastimó y no te pidió nunca perdón, o que te irrita permanentemente, que se burla de vos, que te desprecia, lo que sea que te haga. Déjalo en las manos de Dios. No te vengues vos por tu cuenta. Déjalo en las manos de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De alguna manera, estos dos imperativos, acá de Romanos 12, nos obligan a nosotros a confiar en Dios, a confiar que Dios es Dios. ¿Sí? Cosa que parece absurda o obvio, pero no es tan obvio. Cuando decidimos nosotros no perdonar a alguien, estamos sin quererlo, metiéndonos en donde no nos corresponde, a jugar que somos Dios, y por supuesto, siempre es peligroso eso. Y es
es una ofensa para Dios, es un pecado, es por supuesto un atrevimiento, es un pecado de soberbia, eh, es una locura. La Biblia en el Antiguo Testamento diría es un pecado de locura. ¿Cómo te vas a meter vos a hacer lo que solo Dios quiere hacer y puede hacer? Debemos confiar que Dios es Dios. ¿Sí? Muy interesante en la historia del perdón de José hacia sus hermanos, también la hemos mencionado ya, allá en Génesis 50, los hermanos, bueno, todos se sorprenden, ¿no? De que José es el primer ministro de Egipto y cómo gracias a José ellos son salvados de morir de hambre, los hermanos de José, y aún Jacob, el papá de José. Y todos, de alguna manera, todos estos episodios transcurren con cierta tensión, porque los hermanos, sabemos al final de Génesis, los hermanos, una vez que se descubre la identidad de José, piensan que José ha guardado amargura contra ellos. Y en cuanto tenga la oportunidad se va a vengar. Pero claro, piensan ellos, no lo va a hacer José mientras Jacob viva, el papá, por respeto a una persona mayor, como es el Medio Oriente. Entonces, cuando muere Jacob, los hermanos de José piensan, bueno, ahora sí, sonamos. Ahora que papá murió, José ya no va a tener reparos para sacar a relucir toda la amargura que ha juntado todos estos años. Sin embargo, no es lo que pasa. Noten. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Noten el concepto esto es amargura, ¿no? Ellos asumen, porque así somos los seres humanos, que José está lleno de amargura contra ellos, su hermano. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, tremendo esto, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Yo no sé si esto es cierto o no, pero los hermanos dicen, bueno, el padre, ya ha muerto Jacob, y ahora usan a Jacob, diciendo, mira, papá nos pidió, por favor, que te dijéramos que para él sería muy triste si vos no nos perdonás. Por favor, perdonarnos, en honor a la memoria de papá. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Imagínense la escena, ¿no? Sabemos ahora por lo que sigue que estaban postrados delante de José, sus hermanos, como si fueran sus esclavos, rogándole perdón. José está llorando. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, hacenos tus esclavos, te lo vamos a pagar todo lo que te hicimos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Tremendo. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, no estoy amargado, no tengan miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué tremendo acá el concepto clave. José no albergó amargura contra sus hermanos, porque dejó que Dios sea Dios. Él se dio cuenta, bueno, ya, Dios, esto es un asunto de Dios, no mío. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No, no tenga miedo. Yo no soy quien para hacer esto con ustedes, no lo voy a hacer. Y los perdono. No tengo nada en mi corazón. Pero sinceramente no tenía nada. Pasó todos los años, no sé cuántos años, no recuerdo ahora la cronología de Génesis. ¿Cuántos años pasaron hasta que se reencontraron con José? Él no estuvo todos esos años luchando con la amargura porque confió en Dios. Prefirió confiar en Dios y refugiarse, justamente dejar en las manos de Dios este asunto. ¿Sí? Es una gran verdad, tremenda verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa si el resentimiento aumenta en tu corazón? Si vos ves tu corazón y te descubrís que no podés controlar, que cada vez, no sé, pensás peor, no sé, de tu suegra, de tu yerno, no sé, de tu jefe, no lo aguantás más, de un compañero de trabajo que te está volviendo loco. ¿Qué pasa si eso sentís que está aumentando? O de tu cónyuge, quizás porque te traicionó, te fue infiel o lo que sea que haya pasado. ¿Qué pasa si descubrís eso? Bueno, la manera de liberar a tu ofensor y de liberarte vos de la amargura, justamente, es liberar al ofensor
de tu juicio y encomendárselo a Dios, dejárselo en las manos de Dios. Noten qué interesante acá, hablando Pablo a los romanos, en un contexto justamente de conflictos dentro de la iglesia. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Llega el día, dice Pablo, deja en las manos de Dios, tu hermano y tu hermana, un día van a estar como vos y yo vamos a estar, frente al tribunal de Cristo, dando cuentas cada uno de sí mismo. ¿Sí? Tremendo, pero impresionante cómo utiliza de nuevo el Evangelio para explicar esta gran verdad. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él murió por ese hermano o esa hermana que te ofendió, murió por vos, murió por el otro también, y Él va a dar cuentas y vos vas a dar cuentas. Cuidado con yo ser el juez y verdugo de alguien que Cristo ya ha perdonado, por el cual Cristo murió y ya ha resucitado y está obrando en su corazón. Y el Señor ya le perdonó y el hermano o la hermana, gracias a Dios, ya disfrutan de ese perdón de Dios y yo no le concedo el perdón. Al final, ese hermano y esa hermana o esa hermana van a dar cuentas a Dios de lo que hicieron y yo voy a dar cuentas de lo que yo hago, entre esas cosas, mi incapacidad de perdonar, mi dureza de corazón. Algún día voy a dar cuenta de eso también. Tremendo. En quinto lugar, otra verdad del Evangelio, el pecado que hacemos a otro también nos daña a nosotros. Es muy interesante esto, para entender, esto es parte de lo que podemos llamar la antropología bíblica, o la amartiología, la doctrina del pecado. Es muy importante que tengamos un concepto bíblico de qué es el pecado en el corazón del ser humano. Y en el Evangelio se nos dice, claro, que somos culpables del pecado, somos responsables y culpables, somos rebeldes y desobedientes, pero también somos víctimas del pecado, somos esclavos del pecado, estamos engañados por nuestro pecado. Veamos primero lo contrario, ¿no? Si nos amargamos contra alguien, contra alguien que pecó contra nosotros, olvidaremos que el ofensor es engañado y esclavizado también por su pecado. No solo es transgresor y rebelde, no solo ha actuado con maldad contra mí, sino que también, y es importante que lo considere, ese pecado que me dañó a mí lo está esclavizando y engañando también al ofensor. Tremendo. Es clarísimo y súper entendible para todos nosotros que somos todos rebeldes y pecadores. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, etcétera, ¿no? La descripción de la Biblia. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Somos transgresores, todos nosotros, todos. Somos rebeldes y desobedientes. Pero también nos enseña la Biblia que nosotros somos engañados y esclavizados por el pecado. Y esto no estamos diciendo esto para justificar o para quitar responsabilidad de nuestros pecados. De ninguna manera. Vamos a tratar de explicarlo en su justo balance. Pero es una verdad en la Biblia, que los que hacemos pecados somos esclavos del pecado. Que no necesariamente todo lo que hacemos, todas las veces que yo pequé contra vos, o por decirlo de una manera más cotidiana quizás, todas las veces que yo peco contra mi esposa, no lo hago a sabiendas, intencionalmente, porque yo la quiero lastimar. No. La verdad es que no. La mayoría de los pecados que yo cometo contra mi esposa, yo mismo me confundo y digo, ¿por qué hice eso? Yo no lo quería hacer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué duro que soy! ¡Qué bruto! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¿Cómo le dije eso? ¿Cómo me olvidé de tal cosa? ¿Cómo la interrumpí otra vez? Etcétera, etcétera.
De nuevo, no estoy tratando de excusarme con eso. Es una realidad, hermanos, que por más que nosotros no quisiéramos pecar más los unos contra los otros, lo vamos a seguir haciendo. Y eso debe entrar en nuestra consideración a la hora de no amargarnos unos contra otros. Dice Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando de falsos maestros. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La corrupción. ¿Sí? Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Yo sé que la Biblia dice en Romanos 6 que ya el pecado no reina más en nuestro cuerpo, es verdad. Ya nosotros como creyentes no podemos, ya no somos esclavos del pecado. Claro que no. En el sentido como éramos antes de ser creyentes. Pero el pecado mantiene su capacidad de esclavizar a los pecadores, y nosotros seguimos siendo pecadores. Y si no nos cuidamos, nosotros, los creyentes también, y tenemos que ser honestos intelectualmente con esta realidad, si no nos cuidamos nosotros los cristianos convertidos con el Espíritu Santo en nuestro corazón, si no utilizamos intencionalmente los medios de la gracia que Dios ha dispuesto para nosotros, nosotros fácilmente podemos quedar esclavizados de pecados, claramente. Porque el pecado tiene esa capacidad de esclavizar, de enceguecer, de atar, de engañar y, otra vez, de controlar. Es tremendo el pecado, es tremendo la capacidad del pecado. El pecado esclaviza, engaña y ciega, dice la Biblia. Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo. El Señor, por supuesto, que sabe exactamente cómo es el corazón del ser humano, y están al pie de la cruz una manga de desgraciados burlándose, blasfemando, y el Señor los ve y hasta tiene compasión de ellos, porque ve que están haciendo lo que un pecador puede hacer, que es pecar, y pecar, y pecar. No saben lo que hacen, dice el Señor. No, de nuevo, no excusándolos, son responsables, claro que sí. Son responsables. Y los que no se arrepintieron el día de Pentecostés, seguramente han enfrentado juicio tremendo por haber blasfemado y haberse burlado del Señor que vino a rescatarlos. Pero la verdad que lo estaban haciendo en una ignorancia y dureza de corazón tremenda. No saben lo que hacen. Así es. Pablo, en 1 Corintios 2, hablando de este entendimiento enceguecido que tienen los seres humanos, dice, hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, acá se refiere a Herodes, a Pilatos, etc., a los líderes religiosos, al Sanedrín, ¿sí? Al sumo sacerdote, ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, estaban ciegos espiritualmente, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Claro, no sabían lo que hacían, estaban enceguecidos completamente. Bueno, eso es lo que hace el pecado. No podemos decir que por ser creyentes nosotros vemos todo claramente y ya no nos dejamos engañar nunca más. No, no es la verdad. ¿Sí? Pensar en esto, tratar yo en una situación en la cual yo he sido herido y vos has sido herida o herido de manera profunda o dolorosa, de esa forma que no lo puedes pasar por alto tan fácil o no lo puedes perdonar tan fácil y estás tentado a amargarte, a resentirte. Pensar que la persona, el ofensor, de alguna manera también es esclavo del pecado y también es susceptible a ser engañado por el pecado, me ayuda a no tomarlo tan personalmente, a no pensar de manera de alguna manera tan egocéntrica, que todo lo hizo con la intención de dañarme a mí. No necesariamente. Lo hizo porque es un pecador y porque así somos los pecadores. ¿Sí? De nuevo, no es para minimizar, pero aún cuando un creyente o una creyente, pongamos un pecado grave, que es cometer adulterio, comete adulterio contra su pareja, no lo hizo de manera intencional, 99% de las veces,
Nadie se siente y dice, a ver, ¿cómo puedo yo hacer sufrir a mi esposa? ¿Cómo puedo lastimarla de una manera que le duela y que realmente le dé su merecido? Ah, ya sé, voy a cometer adulterio. Nadie comete adulterio utilizando ese razonamiento. No, es todo mucho más sutil. Es una persona, por supuesto, guiada por sus concupiscencias, por su lascivia, por sus pensamientos lamentablemente pecadores, ha deseado indebidamente a otra persona. Quizás hasta ni siquiera empezó todo con una connotación sexual, sino que sencillamente alguien lo halagó y pensó, ah, qué lindo, mira, mi esposa nunca, o mi esposo nunca se dio cuenta de eso, mira qué lindo esta persona que me lo dice. Y empezaron a hablar más de la cuenta y a reírse y a compartir tiempo. Y cuando quiso acordar, empezó a haber sentimientos sexuales, atracción sexual, y cayeron en pecado. Por esa misma capacidad que tiene el pecado de engañar. Porque la persona no tomó esos pasos sabios cuando todavía sus emociones no estaban involucradas, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Y cuando, por supuesto, cuando uno de los cónyuges es víctima del pecado sexual, por supuesto que es muy difícil no amargarse. Claro que sí. Claro que es muy difícil. Pero también sabemos y conocemos, gracias a Dios, un montón de personas creyentes que han podido perdonar a su pareja infiel, precisamente armándose de este pensamiento también, además de todos los que hemos mencionado. Pensando, bueno, no fue algo personal, no fue algo que lo hizo a sabiendas que me iba a lastimar. De hecho, en ese momento seguramente ni pensó en mí, no lo pensó. Es su pecado, que le engañó, y el pecado más grave todavía, más que contra mí, el pecado más grave es lo que hizo contra Dios. Y las consecuencias que está sufriendo desde ese día hasta ahora por haber pecado contra Dios. Y eso nos ayuda a no resentirnos, a tener compasión de la persona, aún la persona que ha hecho algo muy grave contra nosotros. ¿Sí? Sigue siendo responsable. No estamos diciendo esto para eximir a alguien de responsabilidad. Claro que no. Merece ser juzgado esa persona, pero no por mí, no por vos, por Dios. Claro que sí. Yo no soy el juez, vos no sos el juez. Aunque fuera justamente tu pareja, tu cónyuge, o la persona más cercana que vos tengas en la vida. Dios va a ocuparse de eso. ¿Sí? Pero a la vez que sigue siendo responsable, también esa persona ha sido engañada y está esclavizada y merece compasión. Mi compasión y tu compasión. Claro que sí. Claro que la merece. Como yo me gustaría tenerla, si algún día, lamentablemente, por mi propia necedad, yo quedo envuelto en pecados graves, por supuesto, y voy a sufrir las consecuencias porque Dios me lo va a hacer pagar. Dios no puede ser burlado. Probablemente pierda un montón de privilegios que hoy, por la gracia y misericordia de Dios, disfruto. Algún día, si yo no juego con estas cosas, por supuesto que Dios va a intervenir y me va a quitar. Pero aún así, en el peor de los pecados que yo cometa, sigo mereciendo compasión. Claro que sí, y vos también. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Precioso. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Y finalmente, en sexto lugar, otra gran verdad del Evangelio es que seguimos siendo pecadores. Perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Esto es lo que llamamos la santificación progresiva, ¿verdad? El pecado todavía está presente. La culpa del pecado ha sido quitada, pero la presencia del pecado todavía está. Sigo siendo un pecador. Si nos amargamos, olvidaremos que al ser pecadores, también nosotros somos capaces de cometer los mismos pecados por los cuales estamos amargados. Sea cual sea el pecado que te está amargando, yo soy capaz de cometerlo. Y vos también, ¿sí? Cuando estamos ensimismados en nuestro resentimiento, seguramente nos hemos olvidado de quiénes somos, de cómo es nuestro corazón, de la capacidad potencial que todavía conservamos de hacer cosas muy malas. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no conocemos nuestro corazón. Acá dice yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, etc. Nosotros no somos capaces de sondear completamente la perversión que hay en nuestro corazón, la capacidad de hacer el mal que tenemos.
Y por eso es que buscamos cada día su misericordia. Por eso es que oramos cada día, perdónanos, Señor, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso un creyente, verdadero creyente, que ha recibido la luz de Dios, vive quebrantado, vive buscando perdón de Dios, no se siente nunca con esa certeza o esa seguridad tonta de una persona que es inconsciente, al contrario. Y de nuevo, no digo esto como una excusa, nada que ver. Lo digo esto porque es la realidad, es lo que la Biblia dice. Y más nos acercamos a Dios en nuestra madurez, más conscientes somos de lo que somos y más nos humillamos. Y menos menos coherente es sentir orgullo por lo que somos, a medida que seguimos creciendo y nos acercamos a la luz de Dios. Dice Hebreos capítulo 3, y lo hemos citado también, con este pasaje comenzamos toda esta serie el año pasado de consejería en la iglesia local. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está hablando hermanos, creyentes. Mirad, tengan cuidado, estén atentos, observen, vigilen. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, los hermanos, se endurezca por el engaño del pecado. Lo que estamos diciendo, el pecado tiene todavía la capacidad de engañarnos a nosotros los creyentes. Seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo que prestar atención a este tipo de exhortaciones, porque son para nosotros los creyentes, porque todavía está ese principio del pecado actuando alrededor nuestro. Seguimos siendo pecadores. Cada vez que nosotros decimos, nunca le haría eso a otro lo que él me hizo, no puedo creer que me haya hecho eso, yo nunca haría tal cosa. Estamos siendo fariseos y estamos lamentablemente, claro, este tipo de pensamientos alimenta la amargura, el resentimiento, porque nos engaña a nosotros mismos creyendo que nosotros hemos llegado a tal grado de justicia que no haríamos semejantes cosas. Y entonces nos sentimos víctimas. Exageramos esa actitud de víctima, porque decimos, uy, qué barbaridad, yo nunca haría una cosa así. ¿Cómo me pudo hacer una cosa así? No te olvides, vos seguís siendo un pecador, yo sigo siendo un pecador. ¿Sí? Terminamos subrayando esto con dos pasajes, ¿no? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Sí? Y es una actitud soberbia, altiva, decir yo nunca haría eso, por favor, no lo digas así. No digas nunca, siempre, lo que sea, no. Sí sos capaz, yo soy capaz. Y 1 Corintios 10:12, hablando a los corintios, justamente usando el ejemplo de los hebreos, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si querés estar firme, tené cuidado, velá, no sea que vos también caigas. No estamos vacunados contra el pecado, nos puede pasar, claramente. Y de nuevo, son verdades del Evangelio que necesitamos considerar. Si vos, no sé, te identificás, mientras pensamos en esto y hablamos de esto, pensás que en tu corazón hay amargura, una buena práctica que yo te puedo sugerir es repasar este estudio cuando te mandemos el video. Quizás cada día de la semana ver una de estas verdades, son 6 verdades del Evangelio, repasar estos versículos y orar al Señor. Escribí una oración. Después que lees estos poquitos conceptos que hemos escrito y considerar los versículos, hacé una oración a Dios. Señor, un ejemplo, ¿no? Señor, me doy cuenta que soy un pecador, todavía sigo siendo un pecador, me doy cuenta que todavía tengo la capacidad potencial de hacer las mismas cosas que en este momento me están amargando. Por favor, Señor, ayúdame a mirar esto de otra manera, ayúdame a dejarlo en tus manos, etc. Y cada una de estas verdades, procurar encarnar en tu vida, ¿sí? Vivirlas, meditarlas, abrazarlas y vivirlas, de tal manera de nuevo que te dé otra perspectiva para que puedas perdonar de manera unilateral, aunque la otra persona no te haya pedido perdón, aunque tu jefe te siga volviendo loco, aunque te siga hiriendo, lastimando la persona que en este momento no puedes ni ver porque estás amargado o amargada. Aunque la persona no cambie, vos podés y yo puedo, enfocándome en el Evangelio, yo puedo y debo perdonar de todo corazón a mis hermanos
las ofensas que hacen contra mí. E incluso a los incrédulos también puedo hacer. Con más razón podría yo, sobre todo en estos dos últimos puntos, cuando hablamos de que seguimos siendo pecadores y que el pecado nos engaña y nos esclaviza. Con más razón, si es un inconverso el que te está enloqueciendo o vos decís que no lo podés aguantar más, con más razón podés tener compasión y misericordia, porque está ciego, está muerto en sus pecados. No puede hacer otra cosa que pecar, no conoce otra cosa. Con más razón podemos perdonar, si esa persona no es un creyente, ¿no? Yo, bueno, mi esposo y yo, los dos, cuando hacemos el devocional, solemos conversar de qué lindo es sentirse bendecido por Dios. Yo me siento bendecido por Dios, no ahora, sino hace mucho tiempo ya, y es hermoso vivir así. Y por supuesto que está bueno no tener problemas económicos, está bueno que no te duela el cuerpo, ganar mucho dinero, qué sé yo, está bueno, un montón de cosas, ¿no? Tener ciertas cosas que uno de pronto desea, está bueno. Yo no digo que no. Pero lo más hermoso que hay es vivir livianito, digamos así, con el corazón limpio. Y yo no sé lo que sería vivir con amargura. Y si alguno de ustedes realmente vive con amargura o resentimiento, por favor, tome esto muy en serio. No es incompatible con ser un cristiano. Que el Señor te dé sabiduría, te dé la energía, la determinación para decir, bueno, basta. Y resuelvas en tu corazón lo que tengas que resolver y disfrutes del Señor, de vivir bendecido por Dios. No podés vivir con esa sensación de bendición de parte de Dios si te negás a perdonar. Dios te entrega a los verdugos, como acabamos de leer. De alguna u otra manera te enloquece el Señor. No podés disfrutar la vida. Si estás a alguien, sea lo que sea que te hayan hecho, si te has negado a perdonar a alguien, eso es algo demasiado, demasiado serio y no te va a satisfacer ni el dinero ni nada de lo que estamos mencionando, que también son cosas que todos aspiramos, pero hay cosas mucho más básicas que tienen que ser resueltas. Que el Señor te ayude, nos ayude a todos, ¿sí? Oramos. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, por este desafío tan fuerte que tú nos has presentado cuando nos mandas a perdonar, para si queremos ser perdonados, a tener misericordia si queremos ser tratados con misericordia. Que tú, Señor, nos ayudes a ser benignos, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, de la misma manera que Dios nos perdonó en ti, Señor, en Cristo, por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a aplicar el Evangelio precioso, glorioso, este tesoro tan maravilloso por el cual te vamos a adorar por toda la eternidad, por esta maravilla de lo que es el perdón gratis de pecados por medio de lo que hiciste en la cruz. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, a nuestra vida de tal manera que perdonemos a todos, todas las ofensas que hayan hecho contra nosotros y estemos libres, Señor, de la amargura y del resentimiento. Ayúdanos, por favor, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.